Hola, buenos días, bienvenidos un domingo más. Seguimos y continuamos en esta serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta mañana nos toca el capítulo 11, Hechos capítulo 11, del versículo 19 al versículo 26. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 19 al versículo 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, tengo un mapa ahora para mostraros, ni tengo datos estadísticos tampoco para comentarlos, pero nos asombraríamos de hasta dónde ha alcanzado el Evangelio, el número de personas que todavía creen en el Evangelio y la extensión del Evangelio y la nueva implantación o fundación de iglesias a lo largo y ancho del mundo en el que vivimos. Es increíble, la iglesia no ha parado todavía de crecer. Cada año se añaden miles de personas a la fe que es en Cristo Jesús. Y es gracias a que hay creyentes y cristianos que tienen celo misionero, celo por compartir, celo por predicar, ¿verdad? Y en este pasaje que he titulado, de Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26, lo he titulado La primera iglesia misionera. Y no estamos hablando aquí de una entidad, de un organismo paraeclesial, sino estamos hablando de la iglesia local, como agencia misionera, como agencia de transformación de las almas, ¿verdad?, que predica este mensaje. Se nos presenta el nacimiento de esta primera iglesia con visión misionera, porque según Lucas, el primer paso hacia la misión transcultural, hacia la misión que alcanza otras culturas, ¿verdad?, es organizada en esta congregación, en Antioquía. Es Antioquía la primera iglesia misionera, la primera iglesia misionera. Es la que podemos considerar como la primera iglesia y la iglesia que transformó al mundo. No fue la iglesia de Jerusalén, fue la iglesia de Antioquía la que el Señor utilizó para llevar el Evangelio mucho más allá, ¿verdad?, incluso hasta la misma Roma. Por lo tanto, Antioquía es la primera iglesia misionera. Y vamos a intentar en este pasaje descubrir la fuente de su visión, de dónde procedía esta visión para alcanzar a otros, ¿verdad?, alcanzar a otros pueblos, alcanzar a toda la cultura greco-latina, Grecia, Roma y al imperio. ¿De dónde procede? ¿Cuál es la fuente de su visión? Y también identificar los factores que motivaron esta actividad misionera de la iglesia. ¿Cuáles fueron los factores que motivaron esa actividad misionera, ese celo evangelístico? Por lo tanto, vamos a hablar primeramente del celo evangelístico de esta congregación y del celo evangelístico de estos hermanos y hermanas que llegaron a Antioquía y que predicaron no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y el Señor añadió muchísimos a través de su predicación. La hostilidad de las autoridades judías, que siguió al martirio de Esteban, había provocado la dispersión de la iglesia. Está ese punto, ese momento crítico
ese momento de crisis, que es el martirio de Esteban, a través del cual, o a raíz del cual, surge la persecución, y entonces esa persecución hace que la Iglesia tenga que moverse, ¿verdad? Tenga que moverse y sea esparcida, primero Felipe, lo hemos visto, Felipe y el etíope, Eunuco, seguramente sería el primer gentil, pero hemos dicho que la conversión de Cornelio también es un momento clave, ¿verdad?, para abrir esa puerta a los gentiles grecolatinos, grecorromanos, ¿verdad? Entonces, primero Felipe y después Pedro sembraron las semillas del mensaje cristiano en un nuevo terreno, ¿verdad?, en un nuevo terreno, y como resultado de su movimiento centrífugo. La Iglesia no estaba mirándose a sí misma, sino que ahora la Iglesia estaba mirando a otros pueblos y estaba cumpliendo la gran comisión. Estaba empezando a cumplir la gran comisión, ¿verdad? Salir, extenderse, propagar el mensaje hasta los confines, hasta el fin del mundo conocido, del imperio de aquel tiempo. Ahora Lucas nos narra el avance hasta una nueva zona de expansión, porque hemos visto Samaria, hemos visto Judea, hemos visto toda la zona, todo el territorio más cercano, Palestina, etc. Pero ahora vemos como el Evangelio ya da un salto, ¿verdad? Da un salto, y da un salto a Chipre, da un salto a Cirene, y da un salto que el que se nos enfoca aquí más de una forma más centrada es en Antioquía, ¿verdad? Antioquía era la ciudad, la capital, era una gran ciudad, era la capital de la provincia romana de Siria, y era la tercera ciudad más grande de aquel entonces, la tercera ciudad más grande de aquel entonces, de aquella época. A diferencia de Jerusalén, se trataba de una ciudad cosmopolita, habitaban allí y moraban allí, hacían sus negocios allí, multitud de culturas, multitud de personas de diferentes lugares que tenían su residencia allí, ¿verdad? Era una ciudad mucho más cosmopolita, mucho más plural, mucho más abierta que Jerusalén, que era una ciudad mucho más cerrada, mucho más tradicional, ¿verdad? Lucas no nos dice los hombres de los judíos cristianos que desafiaron los tabúes ortodoxos y hablaron a los gentiles, porque como hemos visto en la primera parte de este pasaje, no hablaban a nadie al principio, sino solamente a los judíos. Pero aquí estos hermanos, esas hermanas que llegaron a Antioquía, ¿verdad?, dijeron, no, vamos a hablar a los gentiles, también vamos a predicar a los gentiles. Y el Señor bendice esa predicación y se añaden a los gentiles multitud de personas, se añaden a la iglesia multitud de gentiles en esa ciudad de Antioquía. No se nos dicen los nombres de estos hermanos, pero se nos dicen los lugares de los cuales procedían. Y procedían de Chipre y de Cirene. Y esto es algo significativo. No procedían de Jerusalén, procedían de Chipre y de Cirene, ¿verdad? De Chipre y de Cirene. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de los judíos palestinos, conservadores, mucho más conservadores, muchos más guardianes de la tradición, con muchos más problemas, ¿verdad?, para alcanzar a otros, para alcanzar a los gentiles, estos judíos convertidos de Chipre y de Cirene tenían menos prejuicios, como hemos visto en otros pasajes, ¿no? Y por lo tanto estaban más abiertos a predicar, a hablar, a compartir con los gentiles. No habían crecido dentro del conservadurismo de la cultura hebrea de Jerusalén cerrada, tradicional, sino que venían de otros lugares, tenían una mentalidad más abierta, ¿verdad?, para acercarse a otros que no eran judíos. No habían crecido dentro de la cerrada cultura hebrea de Judea. Estos eran hombres y mujeres del mundo, ¿verdad? Eran hombres y mujeres del mundo. Preferían hablar griego que hacerlo en arameo, y no sufrían el grado de prejuicio contra los gentiles que, por ejemplo, hemos visto que Pedro tuvo que superar, ¿verdad? Y sufrían. Casi con toda seguridad, muchos serían hombres de negocios que harían negocios, ¿verdad? Y por eso viajarían de ciudad en ciudad para hacer sus negocios, y estaban acostumbrados a hablar y a tratar con los gentiles, cosa que en Jerusalén esto seguía siendo un tabú, seguía siendo algo ritualmente
y ceremonialmente impuro, algo que no se podía hacer. Habían tenido que hablar continuamente, seguramente, con gentiles y pensar lo que pensaran los rabinos de Jerusalén. Por lo tanto, las personas que promueven, que predican el Evangelio, son personas más abiertas que los que están viviendo en la actualidad, los que vivían en aquel momento en Jerusalén. En el versículo 21 se nos dice, capítulo 11, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Verdad? Predicaron el Evangelio y el Señor bendijo su predicación, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La verdad es que no podemos hacer nada sin el Señor. La conversión es de principio a final una obra del Espíritu Santo de Dios, una obra trinitaria, una obra de Dios Padre, una obra de Dios el Hijo, una obra de Dios el Espíritu. Dios Padre habiendo escogido antes de la fundación del mundo, Dios el Hijo habiendo sido el sacrificio sustitutorio, ese Cordero que quita el pecado de los que creen en Él, y el Espíritu Santo el que viene a hacer la obra, ¿verdad? Abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, ¿verdad? Añadirnos, guiarnos en toda verdad, transformarnos a la imagen del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces es una obra trinitaria de la salvación. Sin Dios nadie puede creer. La salvación, la conversión es una obra soberana de Dios. Y aquí lo que vemos es que Dios obra, y obra en Antioquía, y obra a través de estos hombres de Chipre y de Cirene, y muchos son convertidos, porque la mano de Dios, que no se había cortado para salvar, estaba obrando poderosamente en la audiencia, en todos los que escuchaban ese mensaje. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué maravilla! No es por la capacidad de alguien de hablar, su elocuencia, su retórica, su cultura, ¿verdad? No, es la obra de Dios. Dios puede utilizar todas estas cosas, pero sin que la mano de Dios esté con nosotros, nada podemos hacer. No podemos convencer, no podemos transformar, no podemos salvar, no podemos convertir. El pluralismo de esta ciudad de Antioquía y la mentalidad plural de estos hermanos que venían de Chipre y de Cirene, no de Jerusalén, que eran mucho más cerrados, su mentalidad abierta, sin prejuicios, para alcanzar a los que estuviesen delante, a los que fuesen su audiencia, da igual fuese su condición, ¿verdad? Esta mentalidad abierta ayudó, y Dios usó a estos hombres con una mentalidad abierta, con menos prejuicios, ¿verdad? En sociedades abiertas la gente está también abierta a escuchar cosas nuevas, ¿verdad? En sociedades, en lugares cerrados, la gente está más cerrada, ¿verdad? Para escuchar nada nuevo, para escuchar otra. Pero en lugares donde hay personas de diferentes nacionalidades, donde hay diferentes culturas viviendo, hay ciertamente más apertura que en lugares cerrados, ¿no? Que en sociedades y grupos sociales más cerrados. El relativo anonimato de la ciudad, de algunas ciudades donde uno pasa desapercibido más o menos, ¿no? También hace mucho más fácil que la gente pueda contemplar la posibilidad de cambiar sus patrones de comportamiento de forma importante, o de creer el Evangelio, visitar una iglesia. Tiene menos prejuicios. En los pueblos, pequeñas ciudades como esta en la que vivimos, es mucho más difícil, porque la gente se siente como observada. Yo hablo con compañeros de ciudades y dicen, no, en la ciudad, ¿quién te conoce? No te conoce ni el vecino de la escalera, ni del apartamento de enfrente. Entonces la gente está más abierta, tiene menos presión social. Pero en las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos, eso todavía es una realidad. Por eso nos cuesta también aquí mucho más predicar el Evangelio. Pero claro, si la mano de Dios está con nosotros, no hay ningún problema, ¿verdad? Dios lo puede hacer de igual modo. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la idiosincrasia, cuál es dónde vivimos, ¿no? En qué sociedad, dónde vivimos. Ciertamente Antioquía era un lugar abierto, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde las personas estaban dispuestas a escuchar, ¿verdad?, cosas nuevas, y donde había multitud de culturas, religiones, etc.
El empeño de Lucas en este pasaje de acentuar la providencia soberana de Dios detrás del crecimiento que se produjo en la iglesia, ¿verdad?, está aquí, es palpable. Lucas enfatiza la providencia soberana de Dios en la salvación, como he dicho, ¿verdad? Lo hemos visto en el pasaje anterior, en el pasaje que hemos tratado de la conversión de Cornelio, ¿no? Cómo la providencia de Dios, que es el gobierno soberano de Dios, a veces perceptible, visible, a veces imperceptible, invisible, pero Dios gobierna todas las cosas, ¿verdad? Y las gobierna conforme a su voluntad, conforme a su propósito, ¿verdad? Mediante decretos. Y vemos como este pasaje es igual. Estas personas de Cirene y de Chipre tenían que ir a Antioquía, debían predicar en Antioquía. Y en Antioquía había personas que estaban preparadas ya, cuyos corazones estaban preparados para recibir la palabra implantada, para recibir el Evangelio y para dar fruto. Eso es la providencia soberana de Dios. Es como Dios ordena las cosas, ¿verdad?, para que su Evangelio sea predicado. Hacen falta hombres y mujeres con disposición, con una mente abierta, con celo, con corazón, con pasión. Pero no nos olvidemos que tiene que estar Dios guiando esos esfuerzos, ¿verdad? Y tiene que estar Dios prosperando ese trabajo, esa obra. Las dos cosas son importantes: hombres y mujeres, iglesias dispuestas y Dios prosperando, bendiciendo, supervisando, obrando con poder mediante su Santo Espíritu esa obra, ese trabajo, esa predicación, esa extensión del Evangelio, de las buenas nuevas. Fue la mano de Dios. Es increíble, es algo precioso, ¿verdad? Fue la mano de Dios. La mano de Dios poderosa, en el versículo 21, la que hizo posible que multitud de personas en Antioquía fuesen convertidas, creyesen y fuesen convertidas. Es la mano de Dios, en primer lugar, la responsable y el responsable del éxito, multiplicando la iglesia de Antioquía, igual que había ido añadiendo día a día en Jerusalén los que iban a ser salvos, y haciendo aquellos milagros, ¿verdad?, de la multiplicación de personas, de almas, la salvación de muchos, de miles en Jerusalén. Y ahora eso estaba sucediendo también en otros lugares, en Antioquía. Maravilloso, la obra de Dios, ¿verdad? Imparable, el avance de la iglesia, el avance de las buenas nuevas, cuando Dios pone su mano y prospera la obra y el trabajo de la predicación de su palabra. Pero esto no niega el otro hecho. Hemos dicho, muchas veces tenemos un conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y el conflicto es nuestro, ¿verdad? La paradoja es algo que igual nosotros no podemos solucionar, que está ahí presente, pero no hay ningún tipo de conflicto para Dios. Dios quiere usarnos, Dios manda, ¿verdad? Nos envía a predicar el Evangelio y Él quiere prosperar ese trabajo del Evangelio. Sin Él nada podemos, pero Él quiere usarnos y debemos ir y predicar el Evangelio. Y Él hará que ese Evangelio prospere donde tenga que hacerlo. Por lo tanto, no se niega el hecho de que fuera el testimonio personal de los cristianos de Cirene y de Chipre, su responsabilidad personal, el ir y predicar, era una responsabilidad de ellos, y la responsabilidad de Dios es hacer crecer y fructificar su semilla. Pero esta obra de Dios, esta mano de Dios, no elude la responsabilidad de aquellos hombres y también, pues digamos, la gloria, entre comillas, de aquellos hombres que predicaron el Evangelio, ¿verdad? Este es el medio que Dios ha escogido, la predicación de su palabra. Y la predicación de su palabra tienen que realizarla hombres como tú y como yo, hombres débiles, hombres faltos, pero que en las manos de un Dios grande y poderoso, de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, puede hacer grandes milagros, puede hacer grandes cosas, alcanzando a multitudes de personas. Él había escogido, y por esta razón ninguna iglesia puede llegar a ser una iglesia misionera a menos que posea unos miembros valientes que se preocupen por alcanzar de una manera personal al mundo no cristiano de su alrededor. Dios había decidido que esa era la iglesia. Antioquía era el cruce de caminos desde donde saldría el mensaje, ¿verdad?, hasta el último recóndito lugar del imperio. Había
decretado, había escogido aquella iglesia y había escogido a estos hombres, pero la iglesia y aquellos hombres tenían que tener ese celo, ese deseo, ¿verdad? Sentir la carga de predicar el Evangelio, y así fue, ¿verdad? Alcanzaron y predicaron el Evangelio en Antioquía primero, y después esa iglesia se convirtió en el lugar donde el Evangelio llegó hasta el final del mundo conocido de aquel entonces. Algo que es indispensable para la misión es que haya un grupo en la iglesia, un grupo de personas comprometido y apasionadamente, de una forma apasionada con la evangelización. Una iglesia no puede crecer si no hay personas que sientan la carga de predicar las buenas noticias, las buenas nuevas. Claro, puede venir gente de otras iglesias, porque aquí hay muy buena enseñanza, por lo que sea, pero la iglesia no es una agencia solamente de enseñanza. La iglesia es una agencia de salvación. Es un lugar donde de la misma iglesia, de la iglesia local, deben salir los hermanos y las hermanas a predicar el Evangelio en su lugar de trabajo, allí donde están, para compartir la palabra. Esa es nuestra responsabilidad primera, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, ir y predicar a toda criatura. Esa es nuestra primera responsabilidad como iglesia. La iglesia debe ser eso, debe ser una agencia que envíe día a día a sus miembros a predicar el Evangelio, allí donde vivan, allí donde estén, allí donde trabajen, donde desarrollen su labor. Antioquía, al igual que Jerusalén, había ido diariamente añadiendo personas a la iglesia, ¿verdad? Por la obra soberana de Dios. Como digo, el testimonio personal era parte importante, esa responsabilidad de aquellos hombres, de aquellas mujeres, era parte importante, y el testimonio personal era parte de su estilo de vida. Hay muchas personas que para hablar el Evangelio y compartir el Evangelio es algo natural, porque son conscientes de que es lo más importante que tienen, es lo más importante que ha sucedido en su vida. No hay nada comparable a hablar del Señor. Es un evento, es una persona inigualable, incomparable, algo maravilloso. Y entonces surge espontáneamente, tenemos que hablar del Señor, porque no hay nada más importante en nuestras vidas que tenga mayor valor que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, que predicar al Señor Jesucristo. Aquellos hombres y mujeres, aquellos hombres de Cirene y de Chipre, no fueron a un seminario para prepararse, ¿verdad? No fueron a un centro bíblico, no eran parte de un equipo evangelístico. Nosotros traemos aquí a grupos evangelísticos, equipos para evangelizar en verano. Aquí también, si podemos, formamos a personas, y si no podemos formarlas teológicamente, las enviamos a otro lugar. Pero predicar el Evangelio no es necesario ninguna de estas dos cosas. Predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo, como Pedro hizo con Cornelio, es hablar de quién Cristo es, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hará todavía, y que solamente hay salvación en Él, ¿verdad? Y contar su vida, sus hechos, su muerte, su resurrección, su regreso en gloria. Eso es el Evangelio, y para eso no hace falta gran cosa, no hace falta ni ser un gran teólogo, no hace falta ir acompañado de un equipo, no hace falta grandes eventos, es tú a tú y él, tú y ella, ¿verdad? Compartir el Evangelio sencillo del Señor Jesucristo. Como Felipe, estos hombres de Chipre y Cirene demostraron una disposición espontánea a compartir su fe, salía del corazón. No había que forzarlo, no había que enseñarlo, ¿verdad? Salía del corazón, es lo que había, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. ¿Qué había en esos corazones? Abundancia del Evangelio, gratitud, asombro. Gratitud y asombro por el perdón, por la gracia que habían recibido, y que compartían lo que había en sus corazones. ¿Cómo lo hacían? Espontáneamente, no necesitaban formación para ello. Como Felipe, ellos demostraron una disposición espontánea a compartir su fe. Es curioso que este celo evangelístico esté relacionado en la mayoría de ocasiones con personas que proceden de un trasfondo pagano y que se desenvuelven bien en él. No procedían de Jerusalén, no estaban llenos de prejuicios contra mira al otro, mira cómo es, mira cómo vive. No, ellos no tenían prejuicios.
Eran personas con una mente abierta, iban y predicaban el Evangelio a quien podían, donde podían, cuando podían, ¿verdad? Necesitamos este tipo de personas que quieran predicar el Evangelio, que surge espontáneamente. Tenemos que enseñar a nuestras iglesias que no hay nada más maravilloso en lo que podamos hablar que el Evangelio del Señor Jesucristo, que no nos avergoncemos, al contrario, el Evangelio es poder de salvación, es verdad, primeramente al judío, pero también al gentil, también en Chipre, también en Cirene, también en Antioquía, también al etíope, eunuco, también a Cornelio y a su familia, ¿verdad? Necesitamos personas que prediquen el Evangelio. Necesitamos obreros en las iglesias, personas que Dios ha llamado, que vengan y nos animen a predicar el Evangelio. En los versículos 22 y 24 encontramos que Jerusalén envía a Bernabé, al hijo de consolación, ¿verdad? Un hombre que viene a ver y se asombra y sigue animando la obra del Espíritu Santo. No pone impedimentos, sino que trabaja al lado del Espíritu, trabaja al lado del Señor para confirmar la fe de aquellos que habían recibido el Evangelio y para animarles a que continúen en esa obra maravillosa de la predicación del Evangelio. La iglesia de Antioquía era muy diferente a la de Jerusalén, como he dicho. Seguramente el número de convertidos en Antioquía era mucho más mayor, el número de convertidos gentiles, que en Jerusalén. Y eso daba una forma diferente a la iglesia en Antioquía, más abierta, más dispuesta, con menos prejuicios, con más corazón, con más pasión por el Evangelio. Así, por primera vez tenemos en Antioquía una congregación que desde su origen es predominantemente gentil, con una influencia más gentil, del mundo gentil, aunque por supuesto había allí judíos convertidos. ¿Qué es lo que ve Bernabé cuando llega a la iglesia de Antioquía? Es enviado y llega, ¿qué es lo que ve? Vio la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! Vio la gracia de Dios, versículo 23. ¿Qué vio? Vio lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, ve lo que estaba sucediendo. Vio personas que habían tenido una vida en el paganismo, adorando a los ídolos, una vida de inmoralidad, una vida de espaldas a Dios, o una vida simplemente, como decía antes, adorando a los ídolos paganos, convertidos al Señor, siendo transformados por la obra del Espíritu Santo, deseando y queriendo aprender más acerca de Jesús y de su palabra, deseando seguirle, obedecerle, servirle, deseando predicar el Evangelio que apenas conocían. Eso es lo que ve Bernabé. Vio la gracia de Dios, la gracia de Dios. Casi seguro que en aquel lugar, en aquella iglesia, los judíos y los gentiles comían juntos, teniendo comunión entre ellos, cosa que no sucedía en Jerusalén. Seguramente los gentiles eran aceptados en la iglesia sin ser circuncidados, cosa que seguramente no sucedía en Jerusalén. Muy probablemente, muy posiblemente, en las casas judías ya no se seguía la regulación ortodoxa en cuanto a la alimentación kosher, ¿verdad? Es probable que los cultos en la iglesia allí en Antioquía fuesen diferentes a Jerusalén, porque la mayoría, ¿verdad?, de creyentes ahora gentiles darían simplemente otro color a la iglesia en Antioquía. Seguramente hombres y mujeres se sentaban juntos, y en Jerusalén no, los hombres y las mujeres se sentaban en lugares aparte, ¿verdad? Es decir, aquella iglesia era diferente de la de Jerusalén, porque la mayoría de las personas que habían sido salvas, que eran salvas, procedían del mundo greco-latino, habían sido paganos, ¿verdad? No eran judíos racialmente, culturalmente, religiosamente. Bernabé, el hombre que es enviado allí, es el hombre adecuado, enviado por el Espíritu Santo, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y cuando llegó vio la gracia de Dios, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Podría venir alguien, ver lo que sucedía allí y decir, esto no puede ser, esto es completamente diferente de lo que sucede en Jerusalén, es intolerable. No, 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 él vio la gracia de Dios y se regocijó en la diferencia, se regocijó, porque vio lo que Dios estaba haciendo allí. Aquí tenemos a un hombre que no es un hombre estrecho de miras, es un hombre de visión, con un corazón generoso,
contempló las señales de la gracia en las vidas de los convertidos de Antioquía y, circuncidados o no, ortodoxos o no, reconoció la obra de Dios en ellos. Creo que a veces exigimos demasiado a las personas y le exigimos que sean como nosotros y no nos damos cuenta de que Dios es un Dios original, que trabaja de forma original en cada persona y que hay diferentes procesos y que hay diferentes formas de vivir la fe cristiana y diferentes formas de expresarla. Dios es un Dios de colores, como decíamos antes, ¿verdad? La multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene diferentes formas en las cuales se manifiesta y nosotros queremos reducirla a la nuestra, a nuestro prejuicio, a nuestra forma de entender. Bernabé no es así. Bernabé ve y contempla la gracia de Dios y se regocija, aunque es diferente lo que está sucediendo allí de lo que está sucediendo en Jerusalén. Creo que es muy importante esto, ¿verdad? En la actualidad existen muchas iglesias bíblicas y conservadoras que les falta visión misionera. Algunas de ellas quizás rozando el hipercalvinismo, ¿verdad? No nos equivoquemos, el liderazgo, las personas que están al cargo, tienen mucho que ver con esto. Porque muchas veces los pastores y los ancianos son personas de mentalidad rígida e inflexible, tan acantonados, ¿verdad?, tan ahí recluidos en su tradicionalismo denominacional. Nosotros siempre lo hemos hecho así, la forma de hacerlo es así, ¿verdad?, en sus estereotipos, que no son capaces de entender que el Espíritu Santo obra de formas diferentes, en diferentes lugares, con diferentes personas, ¿verdad? Estas personas inflexibles, estas personas con esta mentalidad tan estrecha, ¿verdad?, juzgan a todos los que no son como ellos y todo lo que no es como ellos conforme a su estereotipo, y califica a los demás que no hacen las cosas como ellos las hacen, de herejes o de mundanos. En lugar de apoyar la iniciativa evangelística de los miembros de la iglesia, se sienten amenazados a veces, ¿no? Y dicen, no, mira, queremos salir a evangelizar. No, porque a ver qué van a pensar los vecinos, a ver qué va a decir este, a ver qué va a decir el otro, ¿verdad? Y en vez de animar la evangelización, no la animan, al contrario, ¿verdad? En vez de alegrarse al ver la gracia de Dios en las vidas de los jóvenes de la iglesia entusiasmados, sospechan de ellos. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¿Qué quieren hacer? Mejor que no hagan nada, van a meter la pata. En vez de animar, cuando en la iglesia los jóvenes están dispuestos, quieren hacer algo, animemos si vemos que hay señales de la gracia de Dios. En vez de disfrutar del desarrollo de la alabanza, ¿verdad?, están encajonados, encasillados. Solo se puede alabar a Dios de la forma que ellos creen. No, hay muchas formas de alabar a Dios. Nosotros somos conservadores, somos más tradicionales, pero entendemos que hay diferentes formas de alabar a Dios, ¿verdad? Hay diferentes formas de expresar la adoración y la alabanza a Dios. La obra de plantar de nuevas iglesias, de fundar nuevas iglesias, requiere de obreros como Bernabé, con un llamado personal del Señor Jesucristo, acompañado del contentamiento que produce el haber sido llamado por el Señor. El Señor provee, ¿verdad?, para él, y provee de ese poder en la predicación cuando el Señor lo desea. Con un corazón generoso como el de Bernabé, que no viene a juzgar lo que es diferente, ¿verdad?, sino que se regocija al ver la obra de Dios. Un corazón generoso, un hombre paciente en todo, también con aquellos que no están desarrollándose como él le gustaría, sino que se están desarrollando de otra forma, ¿verdad? Perseverante, generoso, paciente, flexible en todo lo que sea accesorio o adiáfora. Hay muchas cosas que no son fundamentales, y en estas cosas que no son fundamentales debemos ser flexibles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que ser firmes en las doctrinas y principios fundamentales. En eso no se puede negociar, pero esos son mucho menos que los que nosotros, que aquellos que consideramos importantes, pero son al final de cuentas accesorios. Por lo tanto, necesitamos hombres con un corazón, con pasión, que prediquen el Evangelio, como los hombres de Cirene y de Chipre. Necesitamos obreros como Bernabé, que sean hombres generosos, flexibles, con una mentalidad abierta, y que no entorpezcan la obra del Espíritu, sino que la animen y la potencien. Y necesitamos hombres como Pablo, que enseñen también, ¿verdad?, el Evangelio. Y aquí es donde entra
donde Bernabé, al ver todo lo que está sucediendo allí, al ver el fruto de su predicación, va a buscar a Pablo, a Saulo, a Tarso, ¿verdad? Porque estaban surgiendo problemas también de comprensión teológica. Eran nuevos convertidos, Bernabé está predicando el Evangelio, pero le está predicando el Evangelio a personas que no tienen trasfondo judío, que no conocen el Antiguo Testamento. Y tiene que venir Pablo, ¿verdad?, también para explicar las dudas que surjan en cuanto a la interpretación del Antiguo Testamento. Estaban surgiendo algunos problemas de comprensión teológica, como digo, y Bernabé va y llama a Pablo. Bernabé quizás no era la persona más adecuada para entrar en esas profundidades teológicas, quizá. Muchos de los nuevos convertidos tenían un escaso conocimiento del Antiguo Testamento, algunos incluso desconocían totalmente el Antiguo Testamento, eran nuevos en la fe, no eran judíos, ¿verdad? Por lo que el vocabulario propio del Evangelio cristiano que se había desarrollado en Jerusalén no tenía sentido para ellos. Una muestra de esto lo encontramos en la observación que se hace a los discípulos, ¿verdad? En el último versículo, a los discípulos, versículo 26 que hemos leído, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, cuando se predica otra cultura, esa cultura desconoce a veces el mensaje. Y hay que predicar de una forma y explicar el mensaje para que puedan entenderlo. ¿Verdad? A los discípulos se les llamó cristianos. Esta palabra se utiliza por primera vez en Antioquía y de ahí va a ser trasladada al resto del mundo. Pero es una nueva palabra que se acuña en Antioquía. La palabra Cristos, de ahí vienen cristianos, los seguidores de Cristo. Cristos es el término equivalente al hebreo Mesías o ungido. El Cristo es el Mesías, el ungido, el que había de venir, el cual todos los profetas del Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia él. Los sacrificios en el templo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Apuntaban. Pero alguien de Antioquía, que no había tenido ningún tipo de contacto con el Antiguo Testamento, desconocía este hecho. Era incierto, era desconocido, era ignorante de lo que significaba este concepto de Mesías, de ungido, que es un título, ¿verdad? Es un título que se añade a Jesús. Jesús, Dios, ¿verdad? El Mesías, el que había de venir, ¿no? Entonces, ese Jesús, el Mesías, el que había de venir, el ungido de Dios. Todo judío sabía esto a la perfección, porque había recibido educación en la sinagoga y sabía que cuando alguien hablaba de Jesús como el Mesías, se estaba dando un título a Jesús como aquel que había de venir. Pero no lo sabían los hermanos y hermanas en Antioquía. Para muchos de los griegos la palabra sonaba como si fuese el apellido de Jesús. Jesús el Cristo, ¿verdad? Parecía como si fuese el apellido, Jesús el Cristo. Pero el Cristo era un título, era el Mesías, el ungido, el que había de venir, el Salvador de su pueblo. Y esto seguro que era la punta de un gran iceberg de desconocimiento. Es como cuando predicamos el Evangelio a alguien nuevo. Desconoce todo. Hay que empezar casi de cero. En nuestra cultura católica la gente sabe algo, pero tienes que volver a empezar a explicar todo. Y esto es lo que se enfrenta Bernabé y Pablo en Antioquía, ¿verdad? Pensemos en las ideas del reino de Dios, por ejemplo, de este tipo de conceptos. La gente no sabía, los nuevos convertidos no tenían conocimiento de estos conceptos teológicos y Pablo tiene que venir para enseñar. Y están allí y enseñan durante un año enseñan. Se predica el Evangelio, se enseña el Evangelio, ¿verdad? Para que una iglesia pueda contribuir significativamente al avance misionero entre las culturas no alcanzadas, como era Antioquía, como era el mundo grecolatino, el lenguaje y la comunicación apropiadas, la comunicación y el lenguaje cristiano, ¿verdad? Es importante comunicar. Muchas veces hablamos con la gente que nos rodea con el mismo lenguaje que hablamos en la iglesia. La gente no entiende nada, ¿verdad? Porque eso lo entiendes tú y yo, que leemos la Biblia, que entre nosotros nos entendemos, pero la gente de fuera no entiende, hay que explicar. Ahí tenemos ese gran ejemplo, ¿no? Del eunuco, del etíope eunuco, ¿no? Cuando le pregunta Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo lo entenderé si alguien no me lo explica?
porque pensamos que la gente sin explicarle las cosas lo va a entender. No es verdad, no es verdad. Y aquí está el apóstol Pablo y Bernabé explicando, enseñando todo el Evangelio durante un año, ¿verdad? Necesitamos hombres como Pablo, que vengan a enseñarnos con profundidad también. Y las iglesias necesitan enseñanza. La gente dice, no, la teología no, es aburrida, no me hable de teología. Bueno, aquí está un teólogo como el apóstol Pablo, un año enseñando a una iglesia. La enseñanza es importante también, ¿verdad? Es parte de la evangelización. Uno predica el Evangelio, uno acepta el Evangelio, ¿verdad? Uno conoce el Evangelio y uno tiene que aprender el Evangelio, ¿verdad? Ser enseñado también. Saulo era el hombre apropiado, un brillante intelectual que había sobresalido en la Universidad de Jerusalén antes de su conversión en el camino de Damasco. Al parecer ahora vivía recluido en algún lugar de su ciudad natal, en Tarso. Bernabé sabía que era la persona adecuada, la persona que necesitaba, porque Pablo pertenecía a dos mundos. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado era fariseo, conocía la Biblia, pero por otro era un ciudadano romano y conocía el mundo romano y el mundo griego, el mundo pagano, ¿verdad? Estaba familiarizado con la cultura grecolatina al haber crecido en Tarso. Bernabé también sabía, como resultado de un encuentro anterior, que este hombre, Saulo de Tarso, Pablo, había sido llamado de una manera especial por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. Necesitamos sin duda hombres como Pablo, para enseñarnos a relacionar el Evangelio con otras culturas, con otras filosofías, con otros idiomas, sin dejar de ser fieles a la verdad. Por lo tanto, en este texto, en esta primera iglesia misionera, tres tipos de personas que necesitamos. Necesitamos miembros, personas normales como tú, como yo, que en nuestro corazón haya pasión por predicar el Evangelio. Necesitamos personas así en la iglesia. Señor, trae hermanos, hermanas, nuevos convertidos con pasión para predicar el Evangelio. No hace falta ir a un seminario, no hace falta formación, no hace falta un equipo misionero. Hace falta personas que tengan en su corazón el deseo de compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Señor, trae personas a tu iglesia así, con ese corazón. Señor, trae obreros como Bernabé, que ven las señales de tu gracia, los nuevos convertidos, y no los juzgan, no los critican, sino que se regocijan al ver a Dios obrando en los corazones, y animan esa obra, y acompañan esa obra, y pastorean esa obra del Espíritu Santo en los nuevos convertidos. Necesitamos hombres sin prejuicios, hombres que construyen, constructivos, con visión, como Bernabé, pastores como él. Y necesitamos teólogos como Pablo, ¿verdad? Que conozcan la cultura en la que vivimos y que sean capaces de conectar el Evangelio con la cultura, ¿verdad? Comunicar de una forma contextualizada el Evangelio a la cultura en la que vivimos, para que los hombres y las mujeres que están fuera de la iglesia puedan entender el Evangelio también. Qué maravilloso es la obra de Dios, cómo Dios hace todas las cosas, cómo Dios llama a esta nueva iglesia, cómo la fisonomía de esa iglesia es la adecuada, cómo Dios llama a estos hombres y mujeres de Chipre y de Cirene a predicar en Antioquía, cómo Dios provee a Bernabé para esa iglesia con el corazón, un hombre generoso, un hombre flexible, un hombre abierto, y cómo Dios provee a Pablo, un teólogo también, pero un hombre celoso de la evangelización, celoso de predicar el Evangelio, dispuesto a dejarlo todo y a tenerlo todo por basura, habiendo sido un gran hombre, ¿verdad?, para entregar su vida y consagrar su vida a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Qué maravilloso. Esa es la providencia de Dios. Eso es Dios llevando a cabo su plan y su propósito de extensión de su iglesia y de propagación de su santo Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros.